Ya va. ¿Qué cosa? Ah, sí. Entonces, al finalizar, nos quedamos unos 5 minuticos más para discutir sobre la evaluación. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, hay eritrocitosis esperable que haya eritrocitosis o policitemia cuando nosotros tenemos un paciente deshidratado. ¿Okay? Eso se corrige ¿cómo? Hidratar. ¿Okay? La eritrocitosis absoluta es caracterizada por el aumento de glóbulos rojos en la médula ósea y hay una primaria y hay otra secundaria. Esto todo es cultura general. Nosotros nunca preguntamos esta teoría, pero es necesario que ustedes manejen esa información. La primaria es un trastorno mieloproliferativo, diagnóstico malo, caracterizado por la producción excesiva e incontrolada de glóbulos rojos en la médula ósea. Entonces, cuando nosotros hablamos de eritrocitosis primaria, nosotros podemos tener, si es maligno, podemos tener una, ¿cómo se llamaría? En sangre, la leucemia eritroide o eritrocítica. Entonces, eso se presenta como una eritrocitosis primaria. Es el caso de una leucemia, que es más o menos frecuente en humanos, no es tan frecuente en mujeres. Y la secundaria es causada por una liberación fisiológica adecuada de EPO, como resultado de la hipoxemia crónica, falta de oxígeno, o por la producción inadecuada y excesiva de EPO o de una sustancia EPO relacionada en un animal con niveles normales de oxígeno en la sangre. Como por ejemplo cuando vamos para arriba, para allá, para los bochos, ¿no? Entonces para el páramo no podemos respirar adecuadamente, nos falta oxígeno, entonces podemos tener una eritrocitosis secundaria, pero esa es adecuada, ahí no hay ningún problema. Se corrige ¿qué? Bajando de esa altitud. Por cierto, ayer hoy es que 25. Sí. Ayer hubo una nevada que me pasaron un video ahí en Mérida y ha habido varias, pero ayer cayó una nevada gigantesca, muy grande, igual que aquí. Ayer fue un día sumamente frío en Maracay. Dios mío, iban a partir las piedras. La temperatura fue endemoniada ayer. No sé si ustedes se dieron cuenta. Mi madre. Bueno, igual que en Mérida, que cayó una nevada, pero hasta por la carretera inclusive. Ay, mi madre. Muy bueno. Yo una sola vez he estado en una nevada de esa por la carretera, que íbamos por la carretera y nos cayó la nieve. Es como que es surreal porque sí, es como si uno no estuviera en Venezuela. Es surreal, muñecos de nieve, tirando bolas y no verse. O sea, es increíble que eso ocurra. Aquí, una sola vez he estado yo en esas condiciones. Entonces, la eritrocitosis primaria y secundaria. Los desórdenes primarios de médula ósea con la primaria, pero fíjense que hay una apropiada que implica el aumento del número de glóbulos rojos y se produce como respuesta a hipoxia, que esa pudiera ser a las grandes altitudes, como esas de donde nevó ayer, pues. Y entonces uno le cuesta más respirar, entonces hay una apropiada, eritrocitosis absoluta secundaria apropiada, un trabalengua. Apréndanselo como cultura general, pero nunca vamos a hacer evaluación sobre eso. Pero la inapropiada, ya ese sí es un problema. La formación de glóbulos rojos está siendo estimulada por la producción anormal de eritropoyetina. Esto ocurre en individuos que padecen enfermedades hereditarias o tumores, sobre todo en el riñón. Los tumores renales producen eritrocitosis absoluta secundaria inapropiada. ¿Okay? Tumores de riñón. ¿Okay?
Transfusión sanguínea. ¿Okay? Ya aquí entramos en el hecho de transfundir. Pero esto lo vamos a finalizar el viernes. ¿Okay? Y el sábado el taller. Preguntas que debemos hacernos antes. Aquí borré la S. A realizar una transfusión sanguínea. Ya, vamos a corregir eso ahí porque antes y ya la corrí. ¿Okay? Entonces, preguntas que debemos hacernos antes de proceder a realizar una transfusión. ¿Okay? Recuerden que de aquí en adelante ya vamos a manejar casos de transfusión hasta llegar al taller. Pero ahora en el taller vamos a manejar casos donde hay leucocitos y eritrocitos más transfusión. ¿Estamos claros? Es decir, esto quiere decir que en el anterior taller donde manejamos leucocitos había algo de eritrocitos, pero muy someramente. Ahora, ¿qué pasa? Que en el taller siguiente vamos a manejar leucocitos profundamente y eritrocitos y transfusión. Es decir, casos más complejos. Un poquito de café. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas? ¿Es realmente necesaria la transfusión? Esa es la primera pregunta que debemos hacer. Entonces, ahí caemos en los casos anteriores. Nivel de anemia, el hematocrito, la causa, el estado general del paciente, las circunstancias, como el perrito del disparo, donde el hematocrito no estaba tan bajo, pero estaba chocado y en decúbito lateral, y ahí, ¿no? Entonces, ahí es recomendable, es necesaria la transfusión. Esa es una pregunta que debemos hacer. ¿Hay deficiencia de oxígeno? En el perrito había disnea. ¿Ok? Por lo tanto, asumimos y hay shock. Por lo tanto, hay deficiencia de oxígeno. Ya llevamos dos. Las dos primeras son sí, en ese caso. Disminución del volumen sanguíneo. Hay disminución del volumen sanguíneo porque si hay shock es porque hubo disminución del volumen. Entonces ya tenemos tres preguntas o tres respuestas positivas. Deficiencia de los factores de coagulación. En ese caso podemos asumir que haya deficiencia de los factores de coagulación. No. En ese caso no necesariamente. Entonces fíjense como en ese caso específico, estamos hablando del perrito baleado, ¿ok? Hay tres positivas y hay una negativa, ¿ok? Entonces lo que queremos significar con esto es que no tienen que ser las cuatro respuestas positivas. Por ejemplo, cuando yo digo, ¿es realmente necesaria la transfusión? Y yo digo que sí, ¿ok? No hay deficiencia de oxígeno, no hay una disnea marcada, no. Disminución del volumen sanguíneo, tampoco hay disminución del volumen sanguíneo, es la segunda, no, es negativa. Pero hay deficiencia de los factores de coagulación. Y hay un caso, así no haya disminución del volumen sanguíneo, hay epistaxis, hay petequia, hay equimosis y hay sangramiento por orificios naturales. Eso en principio puede no disminuir el volumen sanguíneo, pero posteriormente con la evolución vamos a tener esta y esta positivas. Por lo tanto, estas dos positivas no.
hacen que la primera sea positiva. Entonces, en ese caso es obligatoria la transfusión. ¿Qué queremos significar con esto realmente? Que no necesariamente todas las respuestas deben ser positivas para transfusión. ¿Okay? Ahora, si tenemos las 4, no hay duda de que tenemos que transfundir. ¿Okay? ¿Preguntas? Grupos sanguíneos. Esta es otra tareita. Búsquenlos por favor, aunque aquí los tenemos. ¿Okay? En caninos, desde el DEA1 hasta el DEA8. Y aquí tenemos la frecuencia. ¿Ok? Los más importantes siempre en caninos, y eso lo vamos a ver la semana que viene con todo detalle, son el DEA1.1, positivo y negativo, y el DEA1, porque los demás no son tan importantes para la hora de transfundir al paciente. Entonces, la semana que viene vamos a hacer ciertos ejercicios con esos factores, ¿okay? Con la prueba cruzada, y vamos a tomar decisiones. Y luego en el taller, pues, los hacen ustedes solos, como lo hemos venido haciendo. Ya estábamos inscritos, ¿no? Para ese taller. Sí, creo que sí. A mí me pasaron una hoja con 8. Sí. ¿Quiénes son por ahí? Ajá, son 8. ¿Quién más? Sí, otros están en la tienda. ¿Don? Hay 3 que están en la tienda. Ah, todavía en la tienda. Pero yo los vi que salieron allá. Y ustedes ya regresaron. ¿Esos qué? ¿Se fueron después? Sí. Entonces, estos son los grupos sanguíneos en caninos. Pero hay 2 o 3 que son los importantes. Eso con más detalle lo veremos. De todos los grupos, el que tiene más poder antigénico, por tanto mayores probabilidades de producir reacciones adversas, es el grupo DEA1.1. Ese es realmente el más importante. Aproximadamente el 25% de las primeras transfusiones de donantes no tipificados a pacientes de grupos desconocidos desarrollan anticuerpos ante DEA1.1. ¿Qué significa eso? Que un cuarto de los pacientes que no se tipifican pueden desarrollar una hemólisis por incompatibilidad. Aunque se suena poco, un cuarto, el 25%, eso nos obliga a que hagamos la tipificación en todo caso, a menos que sea imposible hacerle la tipificación y debamos transfundir de una vez. Porque si bien es verdad que la teoría dice que la primera transfusión no genera reacción, se ha visto que en primeras transfusiones también puede generar reacción. Entonces eso nos obliga a hacer la tipificación, o al menos la prueba cruzada. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con eso. A menos que sea una transfusión de madrugada, que no podemos tener controlado todos los factores, pero al menos una cruzada se pudiera hacer. Estos kits son kits para definir los tipos, los venden comercialmente. Aquí no tengo idea si existen, si se pueden conseguir. Están en la PTJ, se pueden sacar con un permiso. Sí, Y mayormente los laboratorios lo hacen así, los hospitales. así es la cosa. Pero una prueba Es una prueba con De manutención. aglutinación, pero es un kit donde tú mezclas, pones un reactivo y ahí te da los resultados, si es compatible o no. Yo tengo una pregunta. En Europa, las clínicas privadas, todas las clínicas tienen ese kit y enseguida puedes hacer y en 10 minutos ya tienes los Pero resultados. una pregunta de la duda. No tiene que ver con los animales, pero bueno. A mi mamá, a ella le tuvieron que
hacer transfusiones. Porque ella tuvo, le hicieron histerectomía, pero tuvo mucho sangrado, en fin, se complicó, le dio muy baja la hemoglobina, etc. A ella la transfundieron y era del tipo sanguíneo, pero desarrolló una reacción transfusional. ¿Por qué? Porque estaba en ese porcentaje. Le salieron unas ronchas horribles. Claro, estaba en ese porcentaje. Y nunca había recibido transfusión. No, o sea, se las hicieron porque la iban a operar y Emergencia. necesitaba aumentar la hemoglobina. Pero ella desarrolló la reacción y tuvo que subir la hemoglobina, o sea, de manera natural, comiendo alimentos altos en hierro. Pero porque, desarrolló el proceso antes de cirugía. sí, tuvieron que esperar. Esperar que pasara. Ajá. Sí, eso es complejo, Está en el porcentaje que puede desarrollar. La otra cosa es que recuerden que estamos hablando en canino, no en Sí, humano. sí. En humano es obligatorio hacer las pruebas de compatibilidad. Es obligatorio, porque pueden haber esas reacciones. Aun cuando sea sangre compatible. ¿Okay? Quiero hablar mucho de eso, pero recuérdate que en las bolsas de transfusión hay sustancias químicas para evitar la coagulación de esa cantidad de eritrocitos. Entonces, el vehículo que se utiliza a veces genera reacciones. ¿Okay? No necesariamente fueron los eritrocitos, sino el vehículo de la bolsa, que también podría generar reacciones. O hubo una respuesta a los eritrocitos así fuese incompatible. Eso se pudiera dar. Y fíjate, pero no le dio nada grave, ¿no? Nada severo. Sí, claro, porque eso se puede contrarrestar con esteroides y ese tipo de cosas, pero en esos casos hay que tener mucho cuidado cuando va a cirugía. ¿Okay? ¿Todos están aquí? No. Pásenselo ahí, por favor. Ah, sí. Las siguientes transfusiones de sangre positiva al antígeno DA1 podrán provocar reacciones adversas. Los perros negativos al factor DEA11 serán donantes ideales, porque como ellos no tienen el factor, usted le puede transfundir a cualquier perro un DEA11 negativo. ¿Okay? El problema es cuando el paciente es DEA1 negativo y usted le transfunde un perro DEA1 positivo. O sea, ahí se generan las reacciones. ¿Okay? Y hay que tener mucho cuidado. ¿Okay? O sea que los perros no existen los grupos A, B, O. No, son estos, DEA. Son DEA. O sea, pero, por ejemplo, en humanos uno es A, A, B y O. Ajá, Positivo y ellos son- negativo. Ellos son DA, lo que cambia es el número. 1, 1, 8, 1, 2, 1, 3, esos son los factores de los perros. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el donante ideal para los perros? El DEA 1.1 negativo. Sea que el paciente tenga 1.1 positivo o 1.1 negativo. ¿Okay? Así que si en una evaluación yo les pongo el paciente es DEA1 positivo, ¿okay? Pero el donante es 1.1 positivo, ¿qué harían ustedes? El paciente es 1.1 positivo, pero el donante también es 1.1 positivo. ¿Qué harían ustedes? Si no son positivos, se transfunden sin miedo. Son compatibles. Ajá, y si el paciente es 1.1 negativo y el donante 1.1 positivo, Es la primera transfusión. es la primera transfusión. Bueno, esa es una de las discusiones, pero ahí puede igual haber. puede ocasionar una reacción. Porque Si es la primera, pudiera de la ser. urgencia, porque Claro, si no es depende de la Si no urgencia. es de la urgencia, se puede quedar por un paciente negativo. Claro. Ahora, si ambos son negativos,
tanto paciente como donante, también se puede transfundir. ¿Ok? Entonces, cuidado con esos esquemas cuando hagamos lo hagamos en el taller. ¿Paciente positivo con donante negativo? No se puede. ¿Paciente? Positivo con donante negativo. Sí, se claro, puede. claro, Se puede. porque le estás poniendo uno que es negativo al factor, aunque lo tenga el paciente. Pero ahí no va a haber problema porque el otro es negativo. La funciona igual que un humano. Algo parecido. Claro. El desarrollo de los anticuerpos ante DA1 es especialmente problemática cuando el receptor es negativo al 1, ¿ok? Y recibe una transfusión de un donante positivo. Ese es uno de los casos que no debemos transfundir. Paciente negativo, donante positivo. Nunca. No. Los efectos adversos comprenden hemoglobinemia, hemoglobinuria, trombocitopenia, hemólisis, ahemólisis y seide, leucopenia, fiebre, emesis, incontinencia urticaria y desorientación. Entonces quizá algo de eso le ocurrió a tu mamá. Algo de eso debe haberle, urticaria, petequias, equimosis, porque lo hizo por la vía de los factores de coagulación. Por ahí hizo la reacción, no tanto por la hemólisis, sino por los factores y las plaquetas, por ahí lo hizo, realmente la reacción adversa. En gatos, a diferencia de los perros, en gatos encontramos a los anticuerpos naturales contra otros grupos sanguíneos. Esto obliga a comprobar desde la primera transfusión si el paciente es compatible, pues podríamos provocar graves reacciones adversas. ¿Qué sacamos de eso? Que en los gatos es obligatorio. Como cosa rara. Los gatos son delicados de ¿Ah? Que los gatos son En delicados todo sentido, en todo sentido. Así que estamos obligados desde un principio, porque en el gato no funciona lo del perro, no, la primera transfusión es segura, no, en el gato ni eso. Así que hay que tener mucho cuidado. Los gatos del grupo B poseen potentes anticuerpos frente al grupo A, lo que significa que un receptor B que reciba sangre del tipo A desarrolla reacciones graves. Entonces, ¿qué debemos hacer? Un A con un A y un B con un B. ¿Okay? Si tenemos un paciente B y le transfundimos un donante A, se les muere el gato. ¿Okay? Entonces aquí es un poquito menos complejo porque un A con un A y un B con un B. ¿Okay? Lo único es que tienes que conseguir el donante ideal, el gato. Y es obligatorio. No, vamos a usar ese, no importa. Después buscamos otro y vemos. No, desde un principio hay que conseguir el que sea compatible. ¿Okay? Estos isoanticuerpos también pueden provocar isoeritrolisis neonatal, que en los gatos pues también ocurre. Si una hembra del grupo B, esto vamos a echarle un poquito de cabeza a esto, tiene descendencia con un macho A, que es dominante, los gaticos A o AB, al ingerir los anticuerpos calostrales anti-B, pueden sufrir grandes reacciones hemolíticas. O sea, la hembra es B y se apareó con un macho A. ¿Qué hizo? Produjo anticuerpos contra los A. Entonces, los gaticos A o AB, al ingerir los anticuerpos de la gata que es B, allá te van las reacciones adversas. Entonces ocurre la isoeritrolisis neonatal. Aquí no, honestamente, no conozco estadística que tanto ocurre esto en gaticos. Con estos gaticos de la calle, pues, probable que no sea muy frecuente, pero en alguna ocasión pudiera ocurrir. Aquí están todos los equinos, bovinos, ovinos, porcinos, hasta en gallinas. Estos son los de gallina, porcino, ovino, bovino y equino. ¿Okay? Que son menos importantes para nosotros.
Eso yo les puedo. Viene la prueba cruzada, la semana que viene hablamos bien de la prueba cruzada, además de los casos de los DEA. ¿Y entonces qué pasó? Aquí estamos con la cantidad de sangre que se puede recibir. Yo lo voy a dejar hasta ahorita para poder discutir unas cositas que quiero discutir, solo para que lo vean ahí. Ok, a ver, creo que había una que no estaba acá, no. Este es el volumen. Todo esto lo vamos a ver, la fórmula. El viernes trabajamos con esa fórmula para que no se saturen de información y casitos. Y así vamos a hacer en el taller. Préndame por favor. Enciéndame ahí las